Vamos a esperar un ratito, Emi, porque recién hay 29, ¿viste? Así ponemos la dirección del Padlet y ya se puede ir conectando. Bueno, dale. Hola, profe. Yo no sé Hola. si se van a conectar muchos, porque hoy rinden estados. ¿A qué hora? Ahora creo que a las 2 o 3, no estoy segura. Pero viste que tenés que conectarte antes para dar el presente y todo eso. Sí, profe, a las 4 es el parcial. 3:30 hay que entrar. Bueno, igualmente vamos a tratar de... ¿Ustedes vienen también? Yo no. Vamos a tratar de terminar un ratito antes, igual cualquier cosa, pero... ¿Cómo les fue con la actividad de la clase pasada? ¿Qué les pareció? ¿Pudieron hacer? Hola, profe, sí. Al principio, por ejemplo, yo tuve una confusión con lo de, pensé que era la autoexigencia en lo que es hecho social, y después aclaró que todo lo que sea auto no podía ser un hecho social, sino tenía que ser más global. Y bueno, eso ahora me quedó más claro, por suerte. Ah, bueno, perfecto. La idea es que eso, que puedan aclarar ese tipo de cosas, que es lo que en el momento del parcial ya no hay tiempo. Profe, a mí me quedó una duda sobre, usted me hizo una corrección en la acción social de Weber, el tipo ideal de dominación. ¿Cómo Ajá. podríamos explicar mejor para que se entienda que está basado en ese tipo de ideal de dominación? O sea, en este Yo, caso era de legitimidad tradicional. claro, verá que abro de vuelta ese Padlet que es distinto a este. Lo que yo veía en eso era que, por ejemplo, me daba más a entender que vos me estabas hablando de una acción social y no de un tipo ideal de dominación. Mm. Es como que hiciste referencia y parecía más una acción. ¿Viste cuando separamos en tipos de acciones sociales? Sí, sí. Bueno, parecía más que me estaba definiendo una acción racional con arreglo a fines que por ahí un tipo de dominación. Por eso te dije que veas ahí la forma para que voy a abrir el Padlet ese. Acá está. Claro. Sabes que no sé qué pasó hoy y esa columna no la estoy encontrando, pero me acuerdo sí porque te contesté. Sí, sí. Acá está. No queda claro con la explicación de por qué consideras que es dominación legítima tradicional. Vos me decís, el tipo ideal porque podemos encontrar dentro del texto es legítima tradicional, ya que dice, ya que está basado en el comportamiento de los individuos que se encuentran dentro del country. Porque, o sea, por el comportamiento, eso es lo que no me queda claro porque vos lo ves como tradicional. Si me decís comportamiento de los individuos del country, queda más como que es una acción, que se están comportando de determinada manera por una acción que están llevando a cabo. Ah, sí, tiene razón. Claro, entiendo, sí. Acuérdense que cuando hablábamos de tipos de dominación, tiene que ver con esto de ejercer una dominación que está avalada por otro, por el que recibe aquella orden. Aquel que domina, ya sea de manera carismática, ya sea de manera tradicional, lo hace porque tiene del otro lado una respuesta, porque si no, sería como una especie más de dictadura, digamos, de yo hago algo y no importa si te gusta o no. Pero aquel que lleva a cabo como que va el que sigue a un líder carismático, por ejemplo, lo está avalando en el momento en que está haciendo la acción de seguirlo, de admirarlo, o de prestarle atención. O sea, es como que uno avala ese tipo de dominación. Pero si ustedes ponen como ejemplo dentro del texto tipo de dominación,
y tiene que hacer referencia a que la gente hace algo de determinada manera, ya sea o por tradición, o porque la religión, o porque lo siguen al Gauchito Gil, y esa imagen de él genera eso, de que la gente lo venere, lo sigue. Es como que se forma una especie de liderazgo inconsciente por parte del Gauchito Gil, porque ya no está, sino que se fue post-mortem, por decirlo, porque la gente empezó a venerarlo. Pero hace referencia a eso que uno va avalando como dominación. ¿Queda más o menos claro? Por eso no me cerraba tu respuesta de por qué es Sí, el sí, comportamiento de la gente del ahí, campo. ahí entendí, sí, profesora. Ya sé cómo contestar. Gracias. De nada. Bueno, ahora les voy a poner el link del otro Padlet que corresponde al texto de Marx y de Bourdieu. Ahí le pongo en el chat, así lo pueden sacar. Avísenme si lo pueden ver. Bueno, Emilia parece que se quedó sin conexión. Emi, ¿estás? Sí se puede ver, profe. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a ver si se puede conectar Emilia. Bueno, ¿pudieron repasar algo de los conceptos de Marx y de Bourdieu? Profe, te pregunto algo. No sé Sí, cómo es el parcial, pero nosotros tenemos que antes de, por ejemplo, cuando nos piden hechos sociales, por ejemplo, siempre tenemos que primero conceptualizar y después empezar a sí. resolver, ¿no? Lo mejor es que ustedes conceptualicen porque ahí queda claro si ustedes entendieron. O sea, siempre una respuesta es más completa si ustedes me ponen cosa y podemos ver que en el texto encontramos como hecho social y arman el hecho social. Pero siempre es mejor si la respuesta es completa, lo mismo que con los otros autores. Si ustedes pueden dar definiciones y aclarar la respuesta es mejor. Porque si no quedan cosas por ahí tiradas y hagan de cuenta que en este caso, porque nosotros somos los de la materia, pero si tuviera que leer con su parcial no entendería nada. Si ustedes tiran nomás el hecho social, 2 puntos, es como que lo mismo pasa en los prácticos. Hay que contextualizar o tratar de hacer lo más claro posible para cualquiera que lo está leyendo. Bueno, a ver, no sé si me hice por todos del C. Bueno, en el Padlet. Hola, Emi. Tuve que poner mi Sí. 3. Corté internet acá en casa. Hay que estar todo rarísimo con el tema de la tormenta. Hubieron lugares donde hubieron 5 horas sin luz en algunas zonas, sobre todo en el centro porque cayeron muchísimos árboles. Así que no sé cómo están en la zona donde están ustedes, No sé, pero pero ¿qué pasó acá? se complicó hoy la conectividad. Sí, así que bueno, tengo el Padlet abierto, pero Ujú. solamente quedando con lo que ya tenía abierto, porque no, como no está conectado a internet la computadora y yo estoy con el teléfono. Bueno, el Padlet todavía no está actualizado porque los chicos todavía no empezaron a hacer nada, así que debería estar así como quedó. Si vos querés comenzar, Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de Marx. No sé si todos tienen acceso al Padlet, están viendo, porque vamos a hablar por ahí de 3 conceptos que son bastante fuertes en Marx. A ver, espera. ¿pudiste abrir? Que de todas maneras, lo mismo que A ver. pasó con el texto anterior, con el Padlet anterior, nosotros estamos dando prácticos de temas que son así muy puntuales, tanto en Marx, en Bourdieu, en Weber, en Durkheim. No quiere decir que solo eso se va a preguntar en el parcial. Eso quiero que lo tengan claro. Nosotros estamos haciendo hincapié en los conceptos que por ahí son los que se suelen complicar en algunos parciales, para que ustedes puedan Claro. tener una opción de tener un repaso. Pero se puede preguntar cualquier cosa de los autores dados. Y de los temas dados en clase, obviamente, no se va a preguntar nada que no hayan estado en los Power y en los textos que están en la bibliografía.
Por eso, porque ha pasado que gente estudia solamente lo que dan en práctico y después se lleva una sorpresa, porque hay muchos más conceptos que se dieron y se hicieron en las clases. Estos son los conceptos que por ahí nosotros vemos que a lo largo del tiempo es donde por ahí cometen un poco más de errores. Entonces la idea es ver esto para que no se cometan estos errores. Pero aclaramos para que no haya confusión respecto a eso. ¿Listo? Claro, más que en Marx, que por ahí siempre hay falta un poquito de claridad en lo que es la estructura social, la superestructura, como por ahí se confunden algunas cosas a veces. Entonces, esos conceptos por ahí es lo que queremos tratar hoy de practicar un poco para el parcial. Bueno, si todos están o la mayoría pueden ver el Padlet, hablamos de un concepto de Marx. Todos saben que Marx habla sobre el capitalismo, habla sobre conceptos como plusvalía. Ustedes que son contadores deben saber qué significa. Después los vamos a hablar igual, vamos a tocar ese tema. Pero bueno, en primer lugar, él dice, o sea, él habla sobre las fuerzas productivas. Entonces, ¿qué son las fuerzas productivas para él? Son dos cuestiones, o sea, son dos cuestiones que hacen a las fuerzas productivas dentro de una sociedad. En primer lugar, los medios de producción. ¿Y cómo define él los medios de producción? Que son todos los instrumentos o las herramientas que se necesitan para poder trabajar, es decir, conocimientos tecnológicos, productivos, materias primas, maquinarias, todo lo que tenga que ver con herramientas de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, habla de fuerza de trabajo, ¿sí? Y la fuerza de trabajo obviamente hace referencia a los trabajadores, a la obrera, vamos a... Entonces, ¿qué tiene que ver con las condiciones físicas y espirituales de cada trabajador? Concepto hay que practicarlo con respecto a las fuerzas productivas, ¿sí? Porque, bueno, en un texto van a tener que ver dónde aparecen fuerzas productivas, qué tipo de fuerzas productivas aparecen en los textos y demás. Así que, bueno, por un lado, materia prima y todos los elementos y herramientas que se necesitan, y por otro lado, la mano de obra, es decir, el personal calificado. Por otro lado, tenemos ahí en el Padlet el modo de producción, que como dice él, es la base material de la sociedad y nos permite entender y explicar la génesis, es decir, los comienzos y el desarrollo de la organización social. Es un tipo específico de relaciones de producción unido a ciertos niveles y peculiaridades de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción. Entonces, Marx cuando habla del capitalismo, se refiere a las fuerzas sociales de producción, eso también ya lo hemos visto con la profe Arellano, y entonces tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? El modo de producción es cómo se lleva a cabo la producción dentro de una sociedad, teniendo en cuenta que esto es la base material de la sociedad y de la teoría marxista. Y por otro lado, la formación social. ¿Qué es la formación social? Es lo que hablábamos de la estructura y superestructura. Formación social tiene que ver con estructura social. Y acuérdense siempre de la pirámide, del dibujito de la pirámide. Entonces, en la parte superior de la pirámide tenemos la superestructura, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es la parte ideológica, legal, filosófica, cultural, política, ¿sí? De gestión del Estado, la religiosa, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la superestructura, es decir, cosas, por así decirlo, para que les pueda ser más fácil, que no son tangibles, ¿no es cierto? Por otro lado, en la base de la pirámide tenemos la estructura, y la estructura tiene que ver con esto, con las relaciones sociales de producción. Y es esto que hablábamos recién, ¿no? Medios de producción más la fuerza de trabajo, es decir, la clase trabajadora, los individuos. Entonces, esto tiene que ver con esta estructura que habla él y que es tan importante, digamos, el relacionamiento de estas dos partes de la pirámide, es decir, de la superestructura con la estructura, y de cómo él
habla sobre el cambio de estructura, ¿sí? Muchas veces, como habrán leído y que explicó la profe Arellano, muchas veces en la sociedad hay un cambio de estructura y tiene que ver, ¿sí? Con como que con una separación o que la superestructura y estructura no se están poniendo de acuerdo, ¿sí? Entonces eso me lleva a un cambio de estructura en la sociedad, que por lo general, dice Marx, tiene que haber en la sociedad para que ocurra esto, como que los individuos se manifiesten y expresen su desacuerdo, y entonces a través de esto se produce el cambio de la estructura, ¿sí? El cambio de cómo se manejan las relaciones sociales de producción. ¿Se me está escuchando? Porque yo veo Sí, que, sí, porque te sí, noto sí, que sí. la pantallita la tengo como que está dando vueltas la ruedita esa y como que se colgó. Bueno, No, se escucha así. Y para ahí aclararles como decías vos, de la estructura, que va en definitiva, va a determinar en última instancia a la superestructura, porque es la que va a decir después las maneras de pensar y de moverse de esa superestructura de la sociedad. claro, en base a estas relaciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa Ujú. con las relaciones entre los medios de producción o los dueños de las empresas, o sea, la clase burguesa, digamos, con el proletariado, que dice él, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver, digamos, con esta pirámide. Entonces, esto es la estructura social o la formación social en la pirámide esta. Así que eso es importante que entiendan dónde está la estructura, dónde está la superestructura y qué significa, digamos, cada uno. ¿M? Bueno, y algo más, Mari, vos que quieras decir de Y Marx. no, que sí tengan en cuenta que cuando se le pregunta, si ustedes encuentran una pregunta que dice, eh, por ejemplo, ¿cuál es la formación social que usted encuentra en el texto, por ejemplo? Tienen que aclarar, siempre ponerse en el momento, en el aquí y ahora del texto. Como le dijo la profesora Lezano, si yo traigo un texto de la época del medieval, ustedes tienen que hacer referencia a ese tipo de formación social, a ese tipo de modo de producción. Entonces, si un texto tiene más relación con ahora, con el siglo XXI, decir, bueno, aclarar, estamos o la formación social depende de dónde sea el texto, pongamos, no sé, Argentina en el año tanto, sistema capitalista, o sea, aclarar todo lo que hace referencia a lo que hace a la formación social. Por eso siempre se dice que es el modo de producción en un momento histórico determinado. Eso tiene que estar en claro en la respuesta. Y eso tiene que ver con los Y tipos de formación social también que habíamos dado, que tiene que ver con la caracterización de la antigua, la asiática, la feudal, la burguesa. Es todo en un determinado momento de la historia, ¿no? Siempre la historia tiene mucho que ver con esta parte, o sea, con esta forma de ver de Marx, ¿no es cierto? ujú. Bueno, acá tienen el texto que se llama Trastornos por consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes marginales de bandas juveniles de México. Les vamos a dar un ratito para que ustedes lean el texto. Es un poquito largo, pero es fácil de leer. Y una vez que terminan, vamos a ir viendo cuál es la actividad, que es lo que dice en la columna de al lado, para que ustedes vayan completando. Y voy a cambiar mi 3G de nuevo porque ahí voy. Dale, dale, ellos ahora quedan leyendo el texto. Bueno.
Si se ponen en el texto, hay en 3 puntitos arriba a la derecha, abren ahí, tienen la opción de expandir si lo quieren ver más grande. Bueno, ¿pudieron leerlo? Así comenzamos. Ahí está, ¿pudieron terminar de leer el texto? Así comenzamos. Sí, profesora. Sí, profe. Bueno, al lado en la otra columna donde dice actividad, vemos que la pregunta sería, ¿qué elementos de la formación social están presentes en el texto? Entonces, si ustedes ven una pregunta que hace referencia a qué elementos de la formación social está presente en el texto, tiene que directamente hacer referencia a qué es la formación social y lo que hablamos recién, que le explicó la profesora María Emilia de vuelta, y ahí empiezan a separar
Si a ustedes les sirve hacer la pirámide para poder marcar qué es lo que encuentran y después abajo me lo van explicando a mí, a la profe Arellano, a Emilia, nos va a parecer fantástico porque queda bien ordenado y se puede notar si ustedes comprendieron bien el lugar de cada rol que tiene dentro de esa pirámide. Normalmente nos hacen la pirámide, pero si hacen la pirámide, no vayan a poner en la pirámide lo que va en la pirámide, así poner religión, política, Estado, no. Sabemos que va eso. Lo que necesitamos saber es que ustedes detecten todo eso de la pirámide dentro del texto. Entonces, esta pregunta va para ese lado. Entonces, ahora, en base al texto que leyeron, ¿qué elementos de la formación social ustedes encuentran que están presentes en el texto? Esa es una pregunta que suele ser de parcial, así que traten de contestarla como para ir practicando. Y después, otra pregunta que podría ser, pero en realidad está acá porque nuestra idea era si ustedes podían hacer referencia a la superestructura, o sea, qué referencia hay a la superestructura, más allá de que ponemos primero qué elementos hay. Y después otra pregunta más específica es decir, bueno, encontré los elementos de la formación social. Ahora, dentro de la superestructura, ¿qué puedo encontrar que me haga referencia a que estoy hablando de la superestructura? Ya sea un párrafo, un renglón, una palabra, algo que usted diga, ah, mira, acá me está haciendo referencia a la superestructura. Y después vincular el concepto de ejército de reserva, donde ustedes ven que hace referencia a ese concepto. ¿Recuerdan lo que era el concepto de ejército de reserva? ¿A qué hacía referencia el ejército de reserva? A los desocupados. Muy bien, desocupados. Entonces, bueno, dentro del texto busquen algo que ustedes les dé para vincular con el ejército de reserva. Obviamente, siempre hablando en los términos de Marx. Ejército de reserva, Marx hace referencia a ocupado, que sería como el concepto moderno. Pero bueno, está todo en el texto, o sea que ustedes deberían poder obtener esa información de ahí. Les doy un rato para que vayan completando y vamos viendo, Emi, lo que van poniendo, cosa de poder ir corrigiendo también online. Sí, los que quieran hablar, si no quieren escribir, quieren comentar, mejor, porque se hace más ameno. Y ahí, por ejemplo, en el texto indica que había una parte que ¿cómo es? No tenía alguna ocupación, o sea, no tenía ninguna ocupación que era el 24%. Eso sería, eso está relacionado con lo del ejército de reserva. Sí. Ah, perfecto. Yes. Bueno, como para una dudita, para ver cómo pensaría esta respuesta, Emi, ¿te parece? De que nos situemos en la formación social del texto. O sea, es un texto que si bien aparentemente no tiene una fecha, pero ¿qué podemos decir por lo que dice el texto? Esto que estoy hablando de la época de la esclavitud, de la época feudal. De lo actual, profe, de lo que pasa en la Claro, población y jóvenes. es así. Entonces eso es lo que ustedes tienen que preguntarse cuando leen el texto. Me tengo que posicionar y referenciar dónde estoy hablando. Entonces, bueno, sabemos que está hablando de México porque lo dice,
Entonces, en ese caso, cuando la información es clara, se pone como está. Muchas veces no es claro, pero ciertos indicios del texto te van organizando y ubicando en el momento histórico. Así que comiencen con explicar eso, de que estamos en el texto de la formación social, hace referencia a la Ciudad de México en el siglo XXI. Y por lo que podemos ver, sí, estamos dentro de lo que es el modo de producción capitalista, porque es el modo que rige actualmente. Así que eso sería como para poder ubicarnos en tiempo y en el modo. Y después comienzan a buscar dentro de la estructura y sobreestructura qué ustedes ven. Ahí ya está la primera respuesta, que creo que es del chico que preguntó recién. De Leandro, creo que. Sí, sí, así podría ser la respuesta con respecto al ejército de reserva. Perfecto. Perfecto, gracias. Sí, está bien. Ujú. Hay también otras partes del texto, no solamente una. Si leen bien, con detenimiento, hay otras cositas también donde hacen referencia. ¿Qué pueden encontrar de superestructura? Lo primero, la cultura, profe, de juntarse a beber o de beber alguna bebida alcohólica entre amigos o solo, que fue aumentando durante el tiempo. Sí. ¿Qué más? Puede ser estado política, profe, ya que es un ¿Cómo? estudio para saber cómo se encuentra la sociedad. No te escuché, perdón. Estado política, ya que el estudio es con la intención de saber cómo se encuentran los jóvenes en la sociedad en cuanto al consumo de alcohol. Estado de política. Claro, Estado, política, no. Cuando hace referencia a políticas de Estado. Sí, sí, profe. Ahí sí, y lo mismo que, por ejemplo, acá en la primera parte, nomás ya podemos encontrar referencia a la superestructura que está hablando del Ministerio de Salud del Distrito Federal, por ejemplo. Eso es un organismo y me está haciendo referencia a la superestructura porque es parte del Estado. Después habla de cuestiones legales también, habla del comité de ética, son todos organismos, son todos parte de la superestructura de una sociedad. A ver qué pusieron en el chat ahí. Equipo interdisciplinario también, de la Facultad de la Universidad Nacional de México. Acá Ricardo Barreiro pone, la estructura puede ser en base a la ideología que los jóvenes consumen alcohol como manera de afrontar la frustración de no poder integrarse al mercado o cumplir las exigencias del mismo. Sí puede ser, pero también, claro, como una cuestión cultural, ideológica, cultural, sí puede ser. Tal vez la ¿A dónde respuesta estás leyendo, es América? bastante larga. ¿Cómo? ¿A dónde estás leyendo? Lo puso en el chat del Cisco. Ok, ok. Sí, está bien, sí, capaz que por ahí te conviene hacer respuestas un poco más cortas para que puedas poner todos los elementos, para que no te quede algo tan extenso, pero sí, estás bien encarado porque va por ese lado, con lo que una sociedad del momento tiene como cultura, como ideología, como rito, porque hace referencia a la moda del momento, o de lo que una sociedad transita. Profesora, con respecto a la primera pregunta, lo de los elementos de formación social, ¿serían los tipos de formación social?
O sea, antigua, asiática, feudal, burguesa. No. No me quedó claro eso. Cuando te preguntas elementos de la formación social, te está haciendo referencia a que de esa pirámide que nosotros hablamos, que explicó la profesora María Emilia recién. Esos son todos De la pirámide. elementos que hacen a la formación social en una época determinada. Entonces, cuando vos me hablabas de la asiática, de la feudal, de todo eso, son tipos de formación social que existieron en la historia y que actualmente nuestra formación social es la burguesa capitalista. Esa es la que nos mueve hoy a nosotros. Pero históricamente hubieron feudal, donde la propiedad privada o estatal de la tierra era y servidumbre, hacía referencia a la fuerza de trabajo, estaba la asiática con la esclavitud, o sea, había esos eran tipos de formaciones sociales que hubieron a lo largo de la historia. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en un texto, en una pregunta que dice qué elementos de la formación social están presentes en el texto, es eso que explicó Emilia recién. Esa pirámide que está compuesta por esa estructura y esa superestructura. Esos elementos que hacen a esa pirámide ustedes tienen que detectar en un texto. Profe, podemos nombrar, por ejemplo, todos estos tipos de, por ejemplo, que aparecen acá. Después, también leí en una parte, eh, por ejemplo, habla, pero esto no me queda en claro si tiene que ver o no, con un reglamento de ley general de salud en materia de investigación de la salud. ¿Ese reglamento también puede ser parte de un elemento o no? Sí, claro, es ¿Sí? parte. Sí, sí. Sí, porque es un reglamento general, es decir, hace aparte del Estado, es un reglamento de una parte del Estado, ¿no es cierto? De la salud, una ley general de salud, es una ley nacional. Claro, y es Bueno. parte del derecho, de la filosofía, de todo lo que tiene que ver con la superestructura. De la estructura no han hablado todavía. ¿Qué ustedes ven en el texto que haga referencia a la estructura de la sociedad? Acuérdense de las relaciones sociales de producción, que hace referencia a la base de esa estructura, de esa superestructura, a esos medios de producción y fuerza de trabajo. ¿Qué hay en el texto? ¿Qué elementos ustedes encuentran que haga referencia a qué medios de producción, a fuerza de trabajo, cuáles son esas relaciones sociales de producción? Si es que hay, si es que no hay, o sea, porque a veces en el texto no está todo. No, por eso se van a quedar locos buscando. O sea, la idea es que ustedes lo que puedan detectar lo tienen que poner. Y si se pregunta algo específico, porque está en el texto. Profesora, ¿puede ser con respecto a los elementos de formación social la cultura? La cultura, pero de formación social, ¿de qué? ¿La La, cultura dónde la pondrías? la cultura, ya que el consumo de alcohol de los jóvenes y adultos forma parte dentro de su vida cotidiana y así o sea, están consolidando la misma dentro de su costumbre social, ¿puede ser? Claro. ¿Y dónde lo Sí. ubicarías a la cultura? ¿En la dónde, cul- en qué parte de la pirámide? Ah, ¿cómo es? Estructura, superestructura. Superestructura. Sí, perfecto. Profe,
En estructura puede ser cuando habla al comienzo de las diferentes enfermedades que pueden causar el consumo del alcohol. En la estructura eso. ¿Por qué las diferentes enfermedades? ¿Qué tiene que ver eso Porque los medios, ¿cómo es? En la estructura estaba, por ejemplo, las fuerzas de trabajo, que no eran de las condiciones físicas esto, de la población, Por ese lado puede ser por ¿o no? condiciones físicas de los trabajadores. Pero lo tenés que explicar bien y aclarar, porque si no queda así, si lo decís así como queda medio suelto, hay que tratar de que quede claro la respuesta para que entre dentro de ese concepto de estructura. Acá hay varias cosas que hacen referencia, incluso a los tipos de trabajadores que existen en esa sociedad, cuáles son, cómo están vinculados, o cuando hace la parte de las encuestas, que dice en relación a la ocupación, se refieren ahí tenemos obreros, trabajadores informales, tenemos lavacoches, vendedores, ambulantes, hay de todo que hace referencia a cómo está compuesta esa fuerza de trabajo, porque si la estructura es la fuerza de trabajo también, entonces, bueno, ¿qué me dice que hay fuerza de trabajo? Y bueno, obreros, enfermeros, médicos, todo lo que hace la sociedad. Pero O sea, sí, por ese lado está bien. Sí, sí. Siempre que se también explique. una Claro, estructura puede ser como, por eso siempre primero tenemos que dar el concepto y un ejemplo, entonces por ahí se entiende un poquito mejor, ¿no? Yo no puedo escribir, Claro. profe, porque cuando yo abro el Padlet en la otra página, a mí mi compu se me traba todo, por eso por ahí prefiero Sí, no hay hablarlo problema. mejor. Alguien estaba hablando mientras hablaba, Giselle. hola, profe, una estructura puede ser también cuando hace referencia al equipo de investigación que lleva a cabo la estadística, sería la fuerza de trabajo. Sí, es parte de las relaciones sociales, así como tenés equipos de investigación, tenés obreros de la construcción, o sea, todo forma parte de lo que es la fuerza de trabajo de esa formación social y de la base de la estructura. Sí, Pero tenés traté que de aclararlo. Juan Manuel. No se te escuchó de mi perdón, te pisé. No. Que digo que le digo a Juan Manuel que hay que explicarlo, lo mismo que le dijimos a Gisela, que si dicen una cosa así, tienen que decir por qué, o sea, por qué les parece. Siempre tienen que explicar, no poner nomás solamente eso, o sea, quiénes son quién es la fuerza de trabajo en ese caso. Bueno, acá hay otro que Profesora, puso en la el, falta de trabajo, que también está bien como ejército de reserva. ¿Las personas que fueron encuestadas también pueden ser consideradas como fuerza de trabajo? Sí, son partes de la sociedad, pero no se queden solamente con lo individual de cada. Tienen que tratar de buscar, pongan un ejemplo de cada uno es suficiente. Traten de poner, o sea, si ustedes ven fuerza de trabajo, bueno, poner lo que vieron ahí, que es trabajadores no calificados, trabajadores, estudiantes, lo que ustedes consideren que es, pero lo ponen. No hagan una lista interminable porque puede haber miles o puede haber uno solo. Con un ejemplo suficiente siempre que quede claro. Lo mismo que medios de producción, ¿qué encuentran ustedes que hagan referencia a los medios de producción? Y dónde hace referencia a esas relaciones sociales que hay en la sociedad. Capaz que no hace referencia, pero tienen que tratar de verlo con esos ojos, para que les quede más claro. No sé quién escribió el ejército de reserva referente al texto donde dice consumo de alcohol puede ser un rito necesario para atravesar la fase de individuación y en muchos casos por la falta de trabajo. Que bien, ahí hace referencia a que no hay trabajo. Ujú.
¿Alguien más que haya encontrado algún otro ejemplo del texto de Ejército de Reserva? Mari, yo creo que estamos con la actividad esa. Sí, ¿quedó claro o hay alguna duda? Si no pasamos a Bourdieu, porque ya son las 3, así no se demoran tanto y pueden ir, no sé si tienen alguno que rendir, tienen que ir a hacer un repaso. O si quieren empezar a estudiar socio para el martes, también es una linda opción. Profe, una consulta. Señor, Sí, ahí donde dice los trabajadores informales como vendedores ambulantes, payasos callejeros y lavacoches, ¿puede ser ejército de reserva también? ¿trabajadores que dicen informantes? Ambulantes. No, porque No. son trabajadores, o sea, están trabajando. Acuérdense, el desocupado no está trabajando, ni siquiera informalmente. El desocupado no tiene ingreso, no percibe ingreso. Ah, No sé. pensé que tenía que ver con la estabilidad laboral. No, No. cuando habla del ejército de reserva, habla de este grupo de desocupados que se da por una cuestión del propio mercado. Ustedes lo saben bien eso, que cuanto mayor demanda empieza a haber y los salarios empiezan Estamos hablando de la época cuando Marx lo llamaba ejército de reserva, cuando había poco trabajo e incluso cuando la propia le dio el ejemplo de eso también tengan en cuenta que me estaba olvidando, los conceptos de plusvalía, los conceptos de cómo se hace la transformación del dinero, de la mercancía, del dinero, que ella les dio como una especie de formulita, todo eso hace referencia y eso va a impactar en la cantidad de empleo o no que haya en la sociedad. Por eso se va formando este ejército de reserva. Pero es como ahora, el desocupado actual del siglo XXI supuestamente no percibe el trabajo, no percibe dinero, excepto que tenga, bueno, algún plan de asistencia social, pero si vamos a hablar de trabajo, dinero ganado por trabajo, si está desocupado no lo percibe. Y los vendedores ambulantes, si bien es una actividad informal, perciben un salario, o sea, una remuneración por su trabajo. ¿Se acuerdan del valor de la mercancía, la apropiación capitalista de la plusvalía? Todos esos conceptos también recuerden reforzar porque también son preguntas de parcial, la transformación del dinero en capital, ¿cómo se da? ¿Cómo circula? ¿Cómo son las formas de circulación? ¿Se acuerdan? Vender para comprar para vender. La relación entre política y economía. Acuérdense que de eso deriva de lo que estuvimos hablando de la estructura social, porque la política me determina la superestructura y la economía me determina la estructura, es decir, las relaciones sociales de producción. Profe, cuánto tiempo nos van a dar para hacer el parcial? Y normalmente es una hora, ¿Una hora? Ah, ¿sí? bueno.
Otra pregunta que suele estar es la función del ejército de reserva. ¿Se acuerdan que tenía una función en la sociedad? No son solo desocupados que están ahí esperando. ¿Qué función tenían? ¿Por qué eran importantes? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el ejército de reserva? ¿O qué hace hoy en la desocupación? ¿Qué pasa con los salarios cuando hay desocupación? Disminuyen. Claro, entonces que el ejército de reserva cumple esa función, el de presionar el salario a la baja. ¿Se acuerdan? Cuanto mayor desocupación hay, cuanto mayor ejército de reserva hay, hace que los salarios no sean tan altos, porque total hay mucha mano de obra. Te pago lo que quiero, si total si no sos vos o sos vos. Algunos van a venir a trabajar y empiezan a trabajar por cualquier monto. Entonces eso tengan en cuenta el rol, la función que tiene el ejército de reserva dentro de la sociedad. Bueno, vamos a pasar a Bourdieu porque si no, no vamos a llegar. ¿Pudieron leer Bourdieu? Un repasito de lo que fue la clase anterior. Sí, profe. Bueno, Profesora, dentro en de el lo que es parcial, Bourdieu, ¿cómo? en el parcial esto va a ser solo un punto y después van a hacer preguntas a desarrollar. Va a decir, por ejemplo, según Marx, desarrolle esta actividad, o según Bourdieu, esto va a ser solo un punto. Claro, nosotros normalmente hacemos 5 o 6 preguntas, depende. Vamos a ver según lo que nos dé el texto. Acuérdense que tenemos que hacer preguntas de Durkheim, tenemos que hacer preguntas de Weber, preguntas de Marx y de Bourdieu, o sea, son 4 autores clásicos y cada uno tiene un montón de conceptos importantes, pero bueno, la idea es hacer preguntas sobre los conceptos más claves de toda la teoría para que ustedes le permitan entender la teoría de cada uno. Entonces, va a haber una pregunta por autor, siempre se va a hacer referencia al autor para que ustedes tengan en claro, no se va a preguntar en el aire, sino que siempre se enmarca dentro de un concepto de un autor determinado. Y ahí se hace la pregunta como venimos más o menos trabajando en clase. No va a ser nada que ustedes no hayan visto nunca. O sea, en eso quédense tranquilos porque los parciales son el reflejo de lo que se da en clase. Si estuvieron en clase, participaron, leyeron los pagos, la bibliografía, no debería ser un problema probar sociología. Profe, con respecto a los autores, o sea, todos están relacionados a un mismo texto, sería, va a ser en el parcial un solo Sí, texto. el texto va a ser el mismo. Es un mismo texto, incluso si quieren ir practicando, este mismo texto de acá tiene hechos sociales para tirar para arriba. Un montón de hechos sociales. Acciones sociales hay un montón. Tipo ideal de acción social también. O sea, el mismo texto sirve para aplicar sobre todos los autores. Acá lo he separado para que no sea tan largo, si iba a ser un tráfico gigante, súper largo, ni vamos a poder ver. Pero mientras hacía este texto, me acordaba de cosas de Durkheim, incluso los conceptos que él define, los tipos, los constructos teóricos cuando hace referencia al suicidio, y separa en 3 tipos de suicidio. Acá podemos ver claramente un tipo de suicidio que hace referencia a Durkheim y está muy bien planteado. O sea que eso también puede ser otra pregunta de parcial. Entonces, según el texto, qué es lo que tenga el texto, se pueden hacer preguntas de cualquier autor y responder todos los autores con un solo texto. No va a ser tan extenso, es un solo texto con 5 o 6 preguntas. Bueno, vamos a pasar entonces al mismo texto. A ver, dentro de lo que hace referencia el texto, ¿qué tipos de capitales, según lo que vieron la clase pasada con la profesora Arellano, qué tipos de capitales Bourdieu encontraría en el texto o dónde ve eso que hace referencia a los tipos de capitales? Recuerden que era el capital económico, social, cultural, simbólico y el político. Entonces, como ayuda, no hay tantos capitales, es un texto que por ahí no se puede ver tantos tipos de capitales, pero sí hay
Sobre todo hay uno que está muy marcado y es el que por ahí es el que más resalta. Pero vamos a ver qué tipos de capitales encuentran. Y, sí. Y después hace referencia a el tipo de capital simbólico. ¿Dónde ustedes ven que hace referencia al tipo de capital simbólico? ¿Recuerdan qué era el capital simbólico? ¿Alguno que quiera recordar? Era el El prestigio. simbólico para la adquisición de los bienes era que se basa en algún modelo Claro, y, ¿qué y en era? algún criterio. Claro, lo que estaba diciendo Gisela recién, prestigio, honor y Eh, carisma. claro, sí, prestigio, honor, sí. Y acuérdense que este capital normalmente se da porque hay como es como dice el autor, se atribuye a un actor gracias a su capital económico, cultural y social, digamos, tiene una base de otros capitales para poder también simbólico. Y por lo general siempre se da en base a que otros te dan ese tipo de capital, porque el prestigio, el honor, el carisma está muy pegado a la forma de ser de cada uno, eso no se compra. Eso es independiente de la voluntad y de acuerdo con actores dentro del campo respectivo. O sea, el capital simbólico siempre necesita el reconocimiento por parte de los otros, porque yo soy carismática porque alguien dice que no soy carismático y me reconoce como tal, si no, no voy al almacén y compro carisma o compro honor o prestigio. Siempre está hecho en base a que hay un reconocimiento por parte de otros. Y como decían en las clases que ustedes nos dieron, que era de difícil transmisión, sería. Claro, yo no te puedo, mi capital económico te puedo heredar si sos de la familia, según la ley, tenés capital económico, es heredable, pero el capital simbólico yo no te puedo heredar porque si yo o vos tiene prestigio, honor o carisma, eso está apegado a la persona, eso no se hereda, eso no se transfiere, no se presta, no se vende. Entonces, eso es algo que lo tiene la persona y lo adquiere la persona, por eso siempre está pegado a cada uno. Yo no puedo decir, son todos carismáticos, no, hay gente que lo es y gente que no. Igual, para que no se confundan, acuérdense que para Bourdieu capital significa poder. O sea, Ujú. cuando hablamos de capital es lo mismo decir poder simbólico o capital simbólico, es lo mismo. Claro, para diferenciar de lo que Weber hace referencia al carisma, digamos, otro tipo de carisma. Weber habla más de un tipo de liderazgo, un tipo de dominación. Acá habla de otro tipo de poder. Está claro en el texto, sobre todo la parte del prestigio. Creo que en el texto está bien señalado que eso no tienen prestigio, porque va por el lado del prestigio. Se escucha todo cortado, Para darle Emily. O sea, ¿ahí se me escucha bien? A ver. No. No. ¿Me estás? ¿Me escuchás? A ver. Hola, hola. Ahora sí. Ah. No, que les decía que solamente en el texto, para darles una ayudita, hay solamente, no solamente, sino que hay pocos lugares donde hay prestigio. Entonces es bastante, está bastante delimitado donde hay prestigio, honor y demás cuestiones. Profe, entonces el capital simbólico, como dice ahí, sería todo positivo, digamos, no puede ser en manera negativa, por decirlo así. Hablo de positivismo, decir, porque dijeron prestigio y esas cosas. Y como yo digo Prestigio. simbólico, hablo de por ahí también de los sentires de cada uno, ¿viste? Entonces por eso pregunto si puede ser negativo ese capital simbólico.
Solo positivo No, puede ser porque son cosas que te dan poder, de alguna manera. Es tu poder, es lo que vos tenés para conseguir cosas. Bueno, además, Profe, acá en el en el- texto, pero no sé si es esta parte igual, eh, cuando ellos hacen el equipo, bueno, ahora se me perdió, el equipo de investigación eh, hace esta relevación, dice, por ejemplo, asegurando la protección de los derechos y bienestar, el respeto a la dignidad, garantizando la confidencialidad de los participantes de la muestra. Puede ser como que ellos tienen ese prestigio, por ejemplo, de confidencialidad. no, yo lo llevaría más por el lado de, eh, ¿viste la parte donde hace referencia a eh, que se llamó a sociólogos, antropólogos, que se hizo referencia a que el estudio iba a estar, estoy buscando acá, no sé en qué parte del texto está. Está en el segundo párrafo, al equipo interdisciplinario de la Claro, Universidad Nacional. claro, porque si el Distrito Federal, digamos, si el Ministerio de Salud del Distrito Federal solicitó un equipo interdisciplinario integrado por, o sea, eso quiere decir que esta gente que integra este equipo de interdisciplinario, sociólogos, comunicadores, psicólogos, es gente prestigiosa, porque se están siendo convocadas para hacer un Ah, sí. estudio, es porque tienen este capital simbólico que hace que ellos puedan llevar a cabo un estudio de este tipo. Y lo que hacían referencia hoy con respecto a lo de pues, si era positivo o negativo, en una de las clases, de la clase pasada, donde Diana hizo referencia al capital simbólico, lo que él decía es que este capital, a diferencia de los otros capitales, dice que las relaciones de intercambio que ayudan a acumular este capital, que puede ser el regalo, atención, afecto, cariño, que es donde ella hace referencia, son fácilmente destrozables por la crítica y la desconfianza. O sea, vos puedes tener un capital simbólico, puedes tener un prestigio, puedes tener honor y puedes ser carismático. Hasta que lo perdés. Y lo perdés en el sentido de que sos muy prestigioso hasta que hiciste algo que no le gustó a la sociedad o no le gustó a ese al cual te dio ese prestigio, o lo mismo ese honor. Vos podés ser una persona muy honorable hasta que hiciste algo que dejaste de ser honorable. Entonces, eso se pierde fácilmente. Distinto es una acumulación de capital de tipo económico. Si vos, ese tipo, también se puede perder el capital económico, pero es mucho, no está tan del lado de la subjetividad de la gente. Esto sí depende un poco más de la voluntad o no de la gente, porque todo lo que sea prestigio, honor y carisma, uno se lo gana, pero se lo da a otro. ¿Queda más o menos claro? Por eso dice que mientras que las Sí, otras profe. formas de capital son independientes de la voluntad, como sí lo es el capital simbólico, y de acuerdo con los otros actores dentro del campo respectivo, o sea, el capital simbólico siempre necesita el reconocimiento por parte de los otros, que es diferente a los otros capitales, porque vos podés tener una acumulación de capital económico y no necesitas que el otro te reconozca como tal. El capital económico no tenés. Por eso marca esa diferencia, que este es un poco más sensible, un poco más, uno de los más débiles dentro de todos los capitales, porque lo puedes perder fácilmente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser un ejemplo también de capital simbólico con respecto al texto del valor que le atribuyen los jóvenes a, en este caso, la bebida alcohólica? Porque es simbólico, pero no es simbólico porque el alcohol es un símbolo. No confundan con No, eso. porque le atribuyen un valor para poder, no sé, de alguna forma despejarse o, o encuentran, si se siente mal, un refugio en estas cosas. No, para mí no es así. Gabriel, acordate de que cuando hablas de capital simbólico, acordate estas tres palabritas para no perderte. Prestigio, honor y carisma. Un alcohólico o el alcohol no entraría en ninguno de esos. Ah, bueno, ok, gracias, profe. No. En cambio, el ejemplo de los profesores, de los psicólogos, los antropólogos de la UNAM, UNAM es la Universidad Nacional de México. Si este Ministerio de Salud
convoca a estas personas, a estos profesionales para hacer un estudio, para poder tener una estadística, poder ver cuánto se consume o no alcohol en los jóvenes, quiere decir que para el Ministerio de Salud, la universidad y lo que está compuesto por la universidad tiene un prestigio ganado, tiene un honor. Entonces, si se los convoca es porque ahí es donde se está dejando en claro que hay un capital simbólico. En cambio, si vos decís el alcohol como tal para poder ser un medio para sentirme bien, no, eso puede ser un símbolo, pero no tiene que ver con el capital simbólico, no tienen que objetivizar eso. Acuérdense que el prestigio, el honor, el carisma es algo que uno se lo gana. Siempre está, pero me pertenece a mí, pero me lo tengo que ganar. Y así como me lo gano, no puedo perder. A ver, alguien puso ahí. Respecto a los tipos de capitales, se puede identificar en el texto capital simbólico, ya que se necesita de un equipo de prestigio venerable, como son los antropólogos, comunicadores y sociólogos, para poder iniciar con el sí, perfecto, esta respuesta. No sé quién la puso, pero está bien, por ese lado va. Yo, profesor. Ah, ¿Así Leandro, está, sí. sí, así está bien desarrollada la respuesta o, Sí, está bien o- porque ahí hace referencia a por qué decís que este equipo de investigación estaría dentro de lo que para Bourdieu sería el capital simbólico. Eso es lo que ustedes tienen que tratar de tener en cuenta. A veces no van a encontrar la palabra específica en el texto, lo que tienen que tratar es de entender por eso estos ejercicios son de interpretación del texto. Ustedes tienen que poder analizar, interpretar qué me está queriendo decir. Entonces, si el estudio lo puede realizar cualquiera, entonces no es un estudio tan importante, porque si lo hace cualquiera no hay una diferenciación de quién tiene que hacerlo. Pero acá lo deja bien en claro. El ministerio convocó, llamó, invitó a los miembros de la universidad, como quién, como estos, como este y como esto. Me está dando un montón de información que a mí me sirve para poder saber de qué me está hablando. Entonces, acá hay capital simbólico. También puede haber algo de capital cultural, porque acuérdense que el capital cultural tenía 3 partes. ¿Se acuerdan cómo era? Capital cultural teníamos incorporado. ¿Cuál era el otro? El que ¿Cómo, adquirió. profe? Capital cultural se dividía en 3 partes. ¿Se acuerdan? Incorporado, una. Objetivado Objetivado e y institucionalizado. institucionalizado. Perfecto. Entonces, los dos primeros ¿se acuerdan que es necesario para disfrutar de ese capital? Porque yo tengo que tener capital incorporado, o sea, lo que El decía la gusto. fecha, los gustos, a las maneras de ser, a las cualidades cognitivas, y el objetivado a objetos de arte, instrumentos de escritura. Entonces, esos dos me permiten, si yo los obtengo, con eso yo puedo disfrutar de ese capital. Y el tercero, que era institucionalizado, eran los títulos que obtengo, y que con eso es necesario para adquirir ese capital cultural, necesito también esos títulos. Entonces, era una composición de esos 3. Entonces, si queremos ser un poco más rebuscados, decir, bueno, también puede haber algo de capital cultural porque me está hablando de profesionales, me habla de sociólogos, de psicólogos, son personas que obtuvieron ese capital cultural. Entonces, se lo puede ver también por ese lado. O sea, siempre que ustedes justifiquen cómo lo están respondiendo, que quede claro, no va a estar mal. El tema es cuando ponen cosas que por más que traten de meter dentro del concepto, no tiene nada que ver con lo que se está preguntando. Aparte que esto es muy subjetivo también, todo lo que puedan decir, pero siempre que lo expliquen. ¿Nos pueden dar un ejemplo entonces de capital social? Bueno, acá hay mucho de capital social, no sé si en este texto hay No sé si en el texto, por Sí. eso. No, vos es que en el texto yo no lo encontré así tan fácilmente capital social, porque acuérdense, el capital social que hacía referencia a eso que uno acumula por medio digamos, lo va haciendo a lo largo de la vida. Voy acumulando esas relaciones sociales que después, esas relaciones que deben ser cuidadas, a las que uno le tiene que dedicar tiempo, intercambio de palabras, regalos, otras cosas. Es lo que uno hace diariamente, ese capital social que uno va construyendo a lo largo de la vida, o sea, las relaciones sociales, lo que yo voy construyendo con una amiga, con un compañero, con un colega. Son tipos de capitales que se tienen que trabajar para poder construirlos.
acá en el texto, a simple vista, no hace referencia a capital social. Si alguno encuentra o lo puede ver, bienvenido, pero me parece que no hay tanto capital No, social. estoy encontrando ahora, Ujú. no sé si leí por ahí o yo me imaginé nomás, pero como que había una parte que hablaba de como que los jóvenes se juntan a beber alcohol y todo eso, entonces no tiene que ver con lo del capital social entonces. Y acuérdense que uno trata siempre de llevar estos capitales pensándolo más positivamente, porque si yo tengo una red de relaciones, es porque voy construyendo esas relaciones positivamente. Si uno dice me junto a tomar alcohol y eso soy adolescente, como explica acá, o sea, no está visto como algo positivo en la que se junten a tomar alcohol los jóvenes. Por eso mismo se planteó un estudio para ver cómo está influenciando todo eso en la juventud y cómo son chicos que los llaman como de bandas marginales, o sea, no está hablando de como que hay un buen grupo de amigos que se juntan y tienen buenas relaciones. Lo que está haciendo referencia es que hay un problema en México con respecto a los jóvenes y al alcohol. Pero capital social yo lo vería más en caso de que si me está hablando de alguna red social que yo tengo, alguna red de contactos que lo voy trabajando a lo largo de la vida, un capital que se va acumulando. Y cuando yo tengo determinada edad, digo, bueno, toda esta gente que yo conozco, este capital social que fui armando, es lo que después, día de mañana, te permite incluso hasta conseguir trabajo. Muchas veces uno tiene mucho capital social y eso que hace que el día de mañana, si no tenés trabajo o te va mal en alguna situación, tengas por dónde decir, bueno, a ver, empiezo a mover mis redes de contacto, a ver quién me puede dar una mano, porque conozco mucha gente, porque eso es lo que va haciendo ese capital social, que uno va acumulando a lo largo de la vida. Sí, Y eso era que, eso es lo que yo tengo anotado en mis apuntes, algo que se construye día a día, claro, afianzando relaciones. Pero en este caso no, entonces, eso no lo yo tomamos. yo acá no detecté, pero bueno, por ahí alguien lo puede detectar y nos ilumina todo con el capital social y lo agregamos, no hay problema con eso. O sea, yo no lo detecté, me focalicé más en lo que me pareció que era más capital simbólico hasta capital cultural con el tema que hace referencia que hay profesionales que tuvieron su título gracias a ese capital cultural que fueron adquiriendo. Pero traten de primero tener los conceptos. ¿Qué es el capital cultural? ¿Qué es el capital económico? ¿Qué diferencia hay entre esos capitales? Porque el simbólico, como hicimos referencia recién, no es lo mismo que los otros capitales. Muchas veces el simbólico se da después de tener todos esos otros capitales, porque para tener un nuevo prestigio, carisma, muchas veces tenés una buena red de contactos y de capital social que hace que a vos te ubiques en la sociedad con ese rol, con ese carisma. Porque raro va a ser una persona que sea súper honorable, con mucho carisma, súper exitosa y no tenga capital social, muy raro. Por lo general va a haber uno de esos capitales de base para que se dé lo otro. Entonces, en esa construcción ustedes traten de siempre ir pensando, a ver, ¿qué me está queriendo decir? ¿En base a qué son los conceptos que me hizo referencia a cada capital? Y ahí van a poder detectar un poco más fácil qué dice el texto. ¿Quedó más o menos la idea? Si no, vuelven a preguntarlo, voy a explicar, no hay problema. Pero entonces los investigadores y eso no tendrían un capital social como usted dijo, o sea, todos los estudios que llevan antes a eso. Claro, tienen un capital cultural, porque en ese caso hace referencia a esos títulos, y seguramente si nos ponemos a escarbar, tienen capital cultural, hasta capaz tengan hasta capital económico, pero no me está dando tanto dato. Eso es lo que yo puedo interpretar de lo que digo, bueno, si son profesionales, pero no necesariamente un antropólogo, un psicólogo, tenga que tener una red de contactos enormes. Por ahí solamente es muy bueno en su trabajo haciendo eso, pero tiene prestigio. Sí, puede ser. Nosotros podemos ir dando una respuesta siempre que esté justificada. Porque si yo digo directamente, digo capital social y pongo 2 puntos de profesores, así no está muy clara la respuesta, pero si me lo decías así, ese docente o ese profesor o ese sociólogo, no necesariamente que sea profesor, puede ser un investigador, y tiene capital cultural por esto, porque obtuvo los títulos, porque se los fue ganando, tiene capital social porque conoce mucha gente, y tiene capital económico porque a lo largo de su vida fue adquiriendo, a través del salario, a través de la ganancia, fue adquiriendo capital. Sí, si llevamos a esa conclusión, está bien. Pero podemos tipo suponer así, o Siempre sí que o te sí dé la necesitamos la opción de base de suponer que respaldo. esté bien explicado, claro.
como te estaba diciendo recién, vamos a la respuesta, pero en este caso está muy claro que el Bueno, capital es simbólico. Aparte, Puede no sé haber si nos va a dar tanto tiempo tampoco, profe. Por eso, traten de no enredarse. Acuérdense que en sociología las respuestas pueden ser gigantes o así cortitas, siempre que esté Profe, claro. profe, ¿no nos pueden dar más tiempo Y para eso hacer vamos a parcial? tener que hablar con la profesora Lizano a ver qué Por tiempo. Va a ser, favor. depende. Normalmente siempre se le da una hora a todos, así que y se ha podido hacer bien los exámenes. No se vayan a Ah, preocupar. Los textos no son de 4 hojas, son textos cortos que ustedes puedan leer, fácil de leer. yo creo que en el primer examen hubo mucho inconveniente con el tener el micrófono prendido porque se escuchaban muchos murmullos y era imposible leer. Bueno, pero entonces en ese caso tienen que. ahí hay que mutear nomás o Yo ahora silenciar. para el parcial ahora voy a mutear a todos y listo. El que quiera hablar levanta la manito con la opción del signito, entonces no le molesta a los compañeros. Si les parece, hacemos así. Creo que sí. Profe, a mí lo que me había pasado en el parcial fue a lo último, que me desconcentré totalmente porque todos decían, profe, terminé, chao, me voy, profe. Y ahí yo no quería tener apagado el micrófono acá de la compu porque por si llegaban a decir algo importante no iba a escuchar, pero a mí esos últimos 10 minutos me recontra desconcentraron, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que se vuelve muy complicado. Encima ustedes quieren saber si llegó, si no llegó, si. Y es muy difícil. El aula virtual, sobre todo en esta época, colapsa. Ustedes saben bien. Convengamos que hoy en todo el tema de la conectividad está muy complicada, el tema de los cortes está complicado, o sea, sobre todo si ya debe haber mal tiempo, ustedes saben lo que significa eso. Por eso yo trato de trabajar en otras alternativas de plataforma como el Padlet o buscar otras opciones, porque a veces el aula virtual justo coincide que está rindiendo uno de esos cursos eternos. Nosotros, por ejemplo, la semana que viene tenemos el martes con ustedes y el miércoles yo estoy en la cátedra de profe, primer año. Son un montonazo. O sea, con ustedes es un placer trabajar porque dentro de todo no son tantos, pero profe tiene 500 alumnos. Imagínense los 500 conectados al aula en el mismo rato que ustedes quieren tratar de hacer un parcial. Lamentablemente, por ahí no se banca, sobre todo el Cisco, con 100 y pico va bien, después empieza a trabar, no se puede grabar, o sea, se vuelve un poco más complicado. Entonces, la idea es buscar que ustedes cuando suben, el aula virtual le dice actividad entregada o actividad subida, le hace referencia a algo así. Entonces, ustedes ahí saben que eso se subió. Si me piden que cada vez que suben, que yo controle si lo recibí, yo tengo que salir, entrar al aula virtual, meterme en la sección tarea, actualizar para ver si está. A veces no me actualiza, entonces tengo que volver a ver si lo mandaron o no lo mandaron. Y todo eso que yo voy haciendo en el aula le va generando, a ustedes le va generando que se va alentizando también todo. Entonces, la idea es eso, que podamos, y no molestar al compañero. Imagínense a cada rato uno preguntando, profe, llegó el mío. O sea, si vos querés leer es imposible. Profe, otra pregunta. Yo le había preguntado a la profe Diana, pero allá después de que habíamos terminado de rendir el primer parcial, le había preguntado, ¿tienen Sí. asistencias? Como yo ese día bueno, tuve que abrir acá Cisco y a su vez el aula, mi compu se me Ujú. trabó bastante, le había pedido conectarme desde el celular y bueno, dejar solo la compu para rendir nomás. Sí o sí tenemos que tener las cámaras prendidas, pues yo con el celu, no sé, trataré de apoyar con algo para que me quede fijo. No, traten de tener la cámara prendida cuando empezamos para que se pueda tomar lista, asistencia, para ver qué están. Eso sí, después, obviamente, si se les desconecta o se les vuelve muy pesado, no lo apáguenlo hasta que lo vayan haciendo. Pero la idea es que no se compliquen tanto, que traten de hacerlo. Nosotros entendemos que la tecnología no es lo mejor que tenemos en la actualidad y estamos en algunas cosas hasta aprendiendo también nosotros cómo hacer para que sea más sencillo para ustedes. Eh, pero sí al principio pongan las cámaras y si quieren hablar también, pero después, si les va a quitar datos del teléfono o le va a hacer más lento, traten de, bueno, lo sacan y siguen haciendo.
Lo que sí, el tema de las asistencias, nosotros lo vamos haciendo en la clase. Nosotros sabemos quién participa, quién no participa, quién está, quién no está, porque cuando termina la clase queda un montón de gente colgada que ni se desconecta porque ni siquiera está escuchando la clase, o sea, se sabe eso. Entonces, más o menos nosotros vamos llevando un registro de todas esas cosas. Por eso siempre le decimos que traten de participar, de estar, de hablar, o sea, porque todo eso que va quedando registro. Y después se notan los exámenes. Profe, una cuestión más que todavía tengo duda es con respecto al recuperatorio. Se recupera un parcial. Los dos juntos, si te fue mal en los dos. Ah, bueno. Pero Gracias. ese día es una sola fecha para los dos. El uno, el dos, los dos, lo que tengas que recuperar. ¿Y se recuperan esa misma hora, los dos? En realidad va a haber, si vos tenés que recuperar uno o el otro, cada uno va a tener en el aula el que le corresponde hacer. Si tenés que hacer el uno o el dos. Si tenés que hacer los dos, vas a tener aparte donde descargar el que corresponde al que tiene que hacer los dos. Y tiene obviamente un poquito más de tiempo, o vamos viendo según la cantidad de preguntas, para el que tiene que hacer los dos o el que tiene que hacer uno solo. Pero Pero sí, vendría a ser como un texto y preguntas de primer y segundo parcial o separado, eso. normalmente lo hacemos separados, porque por ahí son pocos los que tienen que rendir los dos. Entonces por ahí es separado, te haces uno y después haces el otro, pero no necesariamente es el uno el que está haciendo tu compañero el recuperatorio del uno o el que está haciendo tu compañero el recuperatorio del dos. A veces el que hace los dos tiene otro, un tercer parcial que va por otro lado, porque capaz que se hacen las preguntas un poco más comprimidas para que pueda entrar todo. Eso depende, porque esos exámenes los prepara la profesora Arellano, así que yo eso lo veo más cerca de la fecha. Todavía no lo... Estamos recién armando el parcial 2. Y puedo pedir algo en especial a mí que me pasó que, o sea, se llega un correo antes con la división de que si llegan a hacer así dos parciales como hicieron el primero, de decir de tal letra rinde cuál parcial y cuál parcial, porque igual uno no puede elegir tu apellido es tu apellido. A mí me pasó Claro. eso, que yo entré, escuché mal, descargué y hice mal el parcial. No, en realidad en este caso va a pasar lo mismo, Micaela. De la A a creo que era hasta la L, era una tanda, y de la M en adelante otra tanda. Estamos separando así para que no haya gasto. Pero puede pasar que la profesora Arellano me mande 3 parciales ahora en vez de 2. Claro. Entonces voy a tener que dividir en 3. Bueno, eso nomás, o sea, diría yo como para que no haya confusiones que en el correo antes de rendir se diga hay 3 parciales de tal letra, porque igual uno no puede elegir, o sea, no salimos beneficiados de ninguna manera. No pueden elegir, aparte no tampoco van a ver el examen hasta el momento, porque yo abro Por eso. y habilito para que ustedes vean en ese momento. Sí, buena sugerencia, vamos a hacerlo. En el anuncio, cuando pongo el link del parcial para que ustedes entren al Cisco, ahí voy a aclarar si va a ser 2, si va a ser 3, si va a ser 4, porque hubo años donde fueron 4 exámenes. Entonces está separado, depende de la cantidad, se separó en 4, pero bueno, era presencial, también era más fácil, yo lo separaba por fila, un lugar en el medio y hacíamos así, pero ahora que es virtual, vamos a ver cómo lo hacemos, pero sí, en el anuncio, claro, de tal letra a tal letra, tiene que observar. Gracias. El que corresponda. Así no hay problema. Pero bueno, Micaela, se de cuenta que fue como que ahora lo vas a volver a repetir nomás, pero es que encima había estudiado mucho, o sea, por eso me piché, pero más allá de eso, ahora le tengo miedo al segundo parcial, porque como que siento que es más... Estaba bien, pero bueno, fue un error y tenemos que ser justos con todo. Hay gente que... Yo sé que hay alumnos que no están nunca en la clase, que ponen el teléfono y se van a dormir la siesta, pero después eso se nota en el examen. Entonces, con la virtualidad, por ahí ganaron eso de que se pueden ir a dormir la siesta, y en la presencialidad era imposible, aunque más de uno a veces me ha dormido en la cara, pero bueno, cosas que pasan. Yo lo confieso que no siempre prendo mi cámara porque salgo del trabajo los martes y jueves antes para llegar a la clase, yo salgo a las 4 en realidad y estoy comiendo, no voy a estar con la cámara prendida. Bueno, a mí a veces me pasa lo mismo, pero bueno, tengo que prender la cámara, pero yo salgo casi a 1:30 pasada y vivo lejos del centro, así que siempre llego con la computadora medio abriendo en el auto y voy prendiendo para que se conecte cuando estoy ya sentada.
porque y normalmente o no como más tarde, o si trato voy metiendo un bocado así cuando la profesora ya no habla, pero por eso a veces me dice, a ver Mariana, y yo estoy practicando, entonces trato en esos casos no comer hasta después de la clase. Pero sí, la virtualidad nos dio muchas cosas a favor y muchas en contra. Entonces, yo creo que dentro de unos años van a salir unas lindas teorías en base a la virtualidad, porque hay para escribir un montón de información. La Pero bueno, cibercultura. olvidate, esos textos algunos ya quedaron obsoletos. Pensar que hace un par de años nosotros decíamos como novedad de que se hablaba de que la docencia virtual iba a venir a suplantar a la presencialidad y todos decíamos, no, imposible, imposible. Y fíjense ahora, prácticamente la docencia es virtual. Emilia está haciendo un doctorado, yo estoy haciendo también un posgrado, una maestría, todo virtual. Y supuestamente estaba todo preparado para que sea presencial, para que vos puedas tener un debate más cara a cara con el docente. Y lo estamos haciendo así, a través de las pantallas. Yo los martes termino con ustedes y a las 6 ya me siento en la maestría hasta las 10 de la noche y empiezo con mi rol de estudiante. Y a veces me quedo como con esas ganas de poder preguntar o hablar, que no es lo mismo estar enfrente al profesor, que vos tenés ahí para hacer un diálogo. Pueden surgir temas fantásticos en la clase cuando uno está hablando así cara a cara, porque cada uno puede contar, pues, pero cuando estamos haciendo la virtualidad muchas veces pasa que o no quieren hablar o no se escucha o se corta la conversación y se vuelve medio raro, no se entiende. Entonces, tiene esas cosas la virtualidad. Para mí no hay como la presencialidad, el contacto con el docente o con el alumno, depende del rol que estés en ese momento, para mí no tiene precio. Esto te da otras cosas, te da si se quiere más tiempo en algunas otras cuestiones, porque al estar acá sentada, yo estoy con ustedes en la compu acá, termino la clase, apago, me doy vuelta, me conecto a hacer otra cosa. Si tuviera que irme a la facultad, el tiempo que yo demoro en ir, en volver, todo eso, la virtualidad lo fue ganando. Pero también es cierto, estás todo el día conectada. Entonces, ¿hasta dónde es mejor? No lo sé. Ya veremos entre unos años cuáles son las consecuencias pandémicas, no solo del COVID, sino de la virtualidad. Así que bueno, son 3:30. Si no tienen dudas, yo voy a ver si grabó esto. Si grabó, les paso la parte donde estuvimos haciendo referencia a los conceptos de Marx, de Bourdieu y de dónde sacaron del texto. Pueden seguir trabajando el Padlet. Acuérdense que esto sigue estando online, o sea, ustedes pueden seguir agregando cosas, yo puedo seguir mirando lo que está. Y tienen hasta el fin de semana si me quieren mandar la primera parte. ¿Qué decís, Hugo? Hoy no te escuché, Hugo. ¿No tenés micrófono otra vez? Ahí activé, profe. ¿Me escucha? Sí, Hugo. Yo Hola. ya te escucho cuando vos no hablás. Decimos, ¿qué está faltando alguien acá en la clase? ¿Me está escuchando o no? Ahora sí. Ah, ok. No, yo escucho mucho nomás, aprendo también mucho así. Y hoy tuve un problema para la entrada, así que en esa primer parte no pude estar en sus conceptos nomás, que me parecen Bueno, pero yo voy a siempre... tratar de recortar el videíto porque a veces yo emocionada me pongo a grabar el Cisco y después cuando lo quiero abrir o no me grabó la mitad porque guardan la nube, porque a veces me guardan la compu, no lo encuentro. El Cisco y yo no estamos teniendo una buena relación este año, pero Sí, se voy complica con camino a el Cisco tratar de totalmente. mejorarla, o si no voy a cambiar de plataforma, porque no estamos muy bien. Pero bueno, si se grabó y quedó más o menos entendible, se las comparto como anuncio o se los pongo dentro de documentos del aula virtual, porque suele ser pesado, así que voy a ver si les puedo pasar el link del Drive compartido, si lo pueden ver. Y tienen para seguir escribiendo acá, y si no ustedes saben el correo, yo lo reviso todos los días en distintos momentos, a veces no contesto enseguida porque bueno, yo a la mañana trabajo en otro lado y estoy hasta la 1:30 dedicada totalmente a eso. A veces trato de hacer cosas de la facu, pero no puedo. Se me complica con los tiempos, entonces por lo general si los contesto, lo voy a contestar a la tarde, tardecita, pero bueno, este fin de semana voy a estar atenta porque sé que ustedes por ahí van a tener alguna pregunta, alguna duda, o sea, no se ataquen si no contesto enseguida, pero bueno, vamos a tratar de ir resolviendo y tranquilos, o sea,
es un examen más, es un texto con preguntas, nada que ustedes no lo puedan resolver. Hasta ahora, con este feedback que fuimos teniendo entre todos, yo veo que están bastante bien en los conceptos, no están perdidos, no me están contestando cualquier cosa. Es cierto también que no hablé con todos, hablé con pocos, siempre son las mismas caritas o los mismos que están hablando. Me gustaría también saber qué pasa con el resto, porque después llega el parcial y vienen las preguntas obvias o las preguntas que ya se habló un montón, entonces es como que decir, bueno, no estuvieron o no prestaron atención, entonces bueno, queremos evitar eso, que en el momento del parcial, como es 1 hora y cuarto, no más que eso, aprovechen y lo hagan. Y así sus compañeros también se concentran. Esto que decía Micaela es cierto, que se ponen todos a hablar, que todos piden que se revise, que todos piden que se mire. O sea, traten de ser organizados y tratar de ser empáticos con su compañero y pensar en el otro. Entonces, una vez que ustedes leen, nosotros vamos a hacer referencia a las consignas, se va a dar un momentito para explicar, y el que tenga duda de la pregunta, la dice en el momento, y después comenzamos el examen. Ahí vamos a tratar de silenciarnos para que todos puedan estar tranquilos y hacerlo de manera organizada. Y levanten la mano, que tienen la opción del Cisco, con la manito, que creo que todos saben, ¿no? Ahí no encuentro ahora, pero tienen la opción de levantar la mano, o me ponen en el chat, profesora, quiero hacer en el chat, quiero hacer una pregunta, tratemos de ser lo más tranquilo posible para que el resto no se ponga nervioso. ¿Les parece que hacemos así? Entonces están todos contentos y todos pueden concentrarse en su examen. Se me perdió el profesor Emilia, me parece. No te escucho. No, yo estoy acá. Ay, no te veo, Emilia, pensé que... No, porque no estaba hablando, entonces se deja de filmarme. Ah, ya parecen los locos que se quedan solas, ¿viste? Hablando. Pero bueno. Qué bueno. Bueno, chicos, Gracias. Muchas gracias. para todos. Desde acá, nosotras dos disponibles, ustedes nos dicen, nos mandan mensaje y tratamos de responder todo lo que podamos. Profe. Lean, no, está todo en el aula virtual. Están Una los cosita textos, más. están los power. ¿Cómo? Una cosa más re extremista, pero después del parcial, segundo parcial, ¿habrá clases para el recuperatorio o vamos directo al recuperatorio? Yo creo que no hay tiempo. A ver, déjame ver el recuperatorio. Ahí estoy con un lapicito que acepté que me compartieron y no se me quiere ir. Ahí ya está. Después del recuperatorio tenemos Creo que 6. Queda la clase del jueves, que yo no sé si esa clase vamos a hacerla o va a ser para que corrijamos. Tenemos que corregir en esa semana. Por decir que ustedes no están todos conectados, son 80 y pico. Así que tenemos que corregir esos 80 y tantos. Y no sé si va a haber clases. En caso que veamos que los exámenes son como para agarrarse los pelos y vemos que hay algunas cuestiones ahí que hay que reforzar, bueno, vamos a hablar con la profesora Arellano a ver qué podemos hacer. Capaz que con Emilia, si vos estás de acuerdo, podemos hacer una charla rápida de ver a ver qué pasó. Sí, sí. Profe, hay una última consulta y ya te dejo ir. ¿El Power se llegó a subir de la última ¿Cómo? clase? Tengo solamente descargada. ¿El último Power se llegó a subir al aula? Debería estar el de Bourdieu.